Hola, ¿qué tal mis niñas, mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Gamboa y les doy la bienvenida a la segunda emisión del programa Bagatelas dentro de la plataforma Pop Modernismo. Recuerden que aquí todas las voces son bienvenidas. En esta emisión tenemos como invitado al maestro Carlos Tapia Alvarado, un reconocido historiador, catedrático y sobre todo profesor de muchísimas generaciones, reconocido por todos como un gran conocedor de muchas disciplinas humanísticas. Hoy vamos a discutir sobre el concepto de Dios y sobre muchas cosas muy interesantes con él. Así que no queda más que comenzar. Porque lo importante es. Bien, pues estamos listos. Aquí ya pueden ver en su pantalla al maestro Carlos Tapia Alvarado, con quien vamos a estar platicando un ratito sobre Dios, sobre filosofía, sobre historia y sobre temas bien interesantes. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, amigo John. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. Eres totalmente bienvenido, sobre todo porque eres una persona muy reconocida por todo el medio en el que circulamos. Déjenme les presento un poquito quién es Carlos Tapia Alvarado. Él es historiador, básicamente. Él estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, un orgulloso egresado de la UNAM. Luego trabajó en el Instituto Nacional de Historia y Antropología, en el INA, allá estuvo trabajando y por ese trabajo llegó a San Luis Potosí hace bastantes añitos. Hace 30 años exactamente. 30 años que vive en San Luis Potosí, Carlos Tapia, llega de la Ciudad de México hacia acá trabajando en el INA. Después forma parte de un proyecto muy interesante que es la Fundación Edward Seller y por lo tanto también se convierte en un catedrático de la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas de esa misma fundación. Y durante muchos años ahí está dando clases, también estudia la maestría en Historia del Arte Urbano, en donde hace una investigación bien interesante y después estudia diferentes doctorados, pero todavía lo tenemos como maestro porque se dedica principalmente desde entonces a la docencia, que es donde muchísimos lo conocimos, nos hicimos sus alumnos, algunos tuvimos la suerte de pasar del estatus de alumnos a ser el estatus de amigos, algunos llegaron a pasar a ser el estatus de colegas. Y así es como Carlos se ha desempeñado durante todos estos años a la docencia de humanidades y de historia en diferentes instituciones, destacando la misma Universidad de la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas. Él es profesor fundador del Centro de las Artes de San Luis Potosí, ha sido profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como de múltiples bachilleratos preparatorios en donde fue muy reconocido. Hay veces que extrañado en esas instituciones. Carlitos, ¿qué más has hecho? Parece una trayectoria de varias vidas y aún así eres muy joven, Carlos. No, para nada. Soy tan viejo como Satanás y tan malo como él, amigo mío. Entonces, no, nuestra vida ha sido más o menos un desastre, pero la tratamos de componer, ¿no? Entonces, estamos en estos caminos de maduración, que es lo que nos está guiando en esta actualidad. Y también les quiero invitar a que sigan también en YouTube su proyecto actual que es El Ensayo, un lugar en donde está reflexionando a partir de la historia, pero en muchísimas disciplinas. No puedo entender cómo conoces tantas cosas. La verdad, vale la pena ver los programas que él está armando en ese fondo que ustedes están viendo en la entrevista que le hacemos, para que no se lo pierdan. Sobre todo, soy fan de la parte del ensayo que se llama El Dispositivo Humanidad. Esa cosa es maravillosa. Por favor, sigue haciendo estos contenidos para que todos aprendamos. Pero un poquito, Carlos, a pesar de que eres historiador, yo he escuchado un apellido repetido en tus clases, repetido en tu proyecto y en muchas otras cosas, que es el apellido de Peirce, que no es un historiador, es un semiólogo o semiota. Y yo quisiera saber cómo es que tú has pasado de la historia a todas estas disciplinas, sobre todo a la semiótica. Bien, mira, en primer lugar yo creo, el primer acercamiento se dio por el contenido de mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría trató precisamente, como la mencionaste hace un momento, sobre el entender cómo se arma un discurso significativo a partir de la guerra. Entonces se trata de entender a la guerra como un discurso. Entonces eso, para entender la guerra más allá del fenómeno histórico de la batallita y los heridos y los muertos y la estrategia, más bien es entenderla en su significado como fenómeno cultural.
porque se le representa mucho. No solamente se le representa mucho, sino que la guerra como que es parte constitutiva incluso de una cultura pop. Muchas de las películas que vemos de DC Comics, de Marvel, el contenido es la guerra, ¿no? Entonces la guerra es una forma que constituye al ser humano, incluso en sus imaginarios, pero son pocos los que las viven, ¿no? Y los que las padecen. Pero prácticamente todos vivimos con una idea de la guerra. No hay ser humano que no tenga una idea de la guerra. Y entonces, a partir de el tratar de entender el fenómeno de la guerra, pues le entré en primer lugar a la semiótica y a la crítica del arte. Y eso fue a partir, por ejemplo, de conocer, yo conozco muchas cosas a través de mis estudiantes, de mis amigos, ¿no? Y yo, por ejemplo, comencé a acercarme a la semiótica grimasiana gracias a tu tesis, ¿no? Porque tú en ese momento, al momento de estudiar a Rafael F. Muñoz, estabas aplicando estos esquemas grimasianos de comprensión de cómo se construyen las lógicas de los discursos y entender a Rafael F. Muñoz en ese sentido. Y entonces este acercamiento a la semiótica a partir de tu trabajo, pues me hizo también, ¿no? Ya tratarle de entender más. Y entonces me acerqué a sujetos como un Gerard Viennet, por ejemplo, ¿no? A Paul Ricoeur, a todos estos semiólogos franceses en un primer momento que fueron con los que comencé a entender el fenómeno histórico en términos generales y el fenómeno de la guerra en términos particulares. Y a partir de que efectivamente conocí a mucha gente valiosa en el Centro de las Artes, posiblemente una de las personas más fundamentales en mi vida haya sido Humberto Chávez Mayol, ¿no? Así como otros anteriores, como Joaquín Muñoz Mendoza, etcétera, etcétera. Humberto Chávez Mayol fue fundamental en mí porque él me enseñó lo que es la semiótica prusiana. Desde el punto de vista, obviamente, de entender el fenómeno artístico, de la producción artística, ¿no? Como un fenómeno de deconstrucción y de reconstrucción de la realidad, etcétera. Pero al entender yo la semiótica, soy un estudioso de los collected papers, bueno, tanto mi esposa Giselle como yo somos estudiosos de los collected papers de Peirce. Bajamos prácticamente los documentos de una página que le recomiendo a nuestros escuchas, que es la de la Universidad de Navarra. Ahí se encuentra un centro de estudios peircianos y ahí encontramos la mayor parte de los textos de Peirce traducidos al español por doctores. Y es muy interesante entender la semiótica peirciana. Y entonces a mí se me ocurrió aplicar la semiótica peirciana, es decir, el conocimiento de la semiótica, el estudio de la representación a la historia. Entonces, he configurado una teoría de la historia, una comprensión del fenómeno histórico aplicando la semiótica peirciana, ¿no? Entonces, tengo la formación, obviamente, de historiador, como siempre se dará, y esa se complementa, entre otras muchas cosas, con la semiótica peirciana, con la semiótica de Charles Sanders Peirce. Genial. Y ahorita que hablabas sobre tu tesis de maestría, que es dedicada a la guerra y la representación y significación de la guerra, me gustaría que nos hablaras qué otras cosas has investigado y que profundizaras un poquito más sobre esa investigación acerca de la guerra, porque muchos te conocimos con una obsesión bien interesante de conocer los productos culturales alrededor de la guerra. Recuerdo que nos recomendabas películas, muchas piezas musicales, autores de todas naturalezas, desde música académica hasta rock pesado, que tenían como temática la guerra. Ese era un tema muy cercano, pero también has investigado otras cosas. ¿Sobre qué más has hecho investigación? Bueno, yo creo que mi experiencia como docente en la Universidad del Centro de México, en donde estuve dando la filosofía, me llevó precisamente a, sobre todo, filosofía medieval, ¿no? Me llevó a acercarme precisamente al desarrollo del pensamiento. Entonces, hoy me puedo decir ¿cuál es mi tema cuál es uno de mis temas de estudio? La historia del pensamiento. Entonces, yo como historiador me hacía y a partir de ese momento, yo trato de entender efectivamente cómo el constructo filosófico que se va a dar durante, por ejemplo, la filosofía medieval, va a ser determinante para esto que es el constructo del dispositivo humanidad. Entonces, he estudiado la filosofía, la historia de la filosofía, ¿no? Con asiduidad en sus grandes momentos y pues gracias a la filosofía, por ejemplo, me ha acercado y gracias a la semiótica a otras áreas bien afines como puede ser la hermenéutica, ¿no? El estudio de la comprensión de todo texto significativo o de los textos. Estoy entrando en una especie de revisión de la propia deconstrucción de Derrida acerca de sus críticas acerca de la escritura, porque si se entiende
como lo hace Cartier, la escritura desde un punto de vista histórico, pues podemos ver la potencia de la escritura. Es algo de lo que vamos a hablar también allí en el ensayo. Entonces he estudiado, por ejemplo, la hermenéutica como aquella ciencia, ¿no? O aquella metateoría que estudia los productos culturales del ser humano, que se reflejan por sobre todas las cosas, sí, en la escritura, pero también así aplicando la metodología de un gran historiador como lo es Gustav Droysen, entender todos los productos materiales del ser humano como productos históricos que me permitan entender entonces cómo esos contemporáneos entendían su realidad para ya después yo hacer mi interpretación de esa interpretación que tenían los contemporáneos. No sé si es una especie como de locura, pero sí trato de abarcar, ¿no? Un aspecto del conocimiento holístico, ¿no? Como más o menos lo hace, y guardando todas las distancias y con todo respeto, un Edgar Morin, por ejemplo, ¿no? Lo mío es un poco más sencillo, pues yo creo que por la urgencia de tratar de darlo a conocer precisamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, me he acercado al conocimiento que no lo sé, ¿no? Sino mi acercamiento es a través, obviamente, de la difusión científica, de la física cuántica, de la física relativista, ¿no? El saber, por ejemplo, que el universo está constituido el 90% por antimateria que no conocemos y que el 10% es la materia que nosotros conocemos. Ese es uno, por ejemplo, de los argumentos fundamentales para negar, por ejemplo, la existencia de Dios, ¿no? Y fundamentar mi ateísmo. Excelente, porque de hecho vamos a hablar justamente sobre la existencia de Dios. Cuando estaba yo por invitar a Carlos, dije, ¿de qué podría hablar con Carlos? Él sabe de tantas cosas. Ahorita mencionaste 6 temas de los que quisiera hablar contigo, pero ya cuando pasa esta pandemia, enfrente de una cervecita, de manera mucho más relajada. Pero hoy vamos a hablar sobre la existencia de Dios y justamente sobre cómo has fundamentado tu ateísmo. Conocemos que en la historia de la filosofía hay múltiples discursos, múltiples argumentaciones acerca de la existencia o no existencia de Dios. Tenemos las rutas tomistas, la ruta aristotélica, argumentos como el argumento ontológico, etcétera, que han debatido sobre la existencia o no existencia de Dios, pero tú estás convencido en una sola respuesta. Quiero que me hables un poco sobre el debate sobre la existencia de Dios que has encontrado en la filosofía y a ver si tengo alguna herramienta para por ahí rebatir. Mira, dentro de la historia de la filosofía, el ateísmo obviamente tiene una larguísima tradición, comenzando con Demócrito y con los atomistas, por supuesto, pasando por un Lucrecio, por Sexto Empírico, todos estos filósofos que han asumido que la materia es la parte constitutiva, los grandes materialistas del siglo XVIII, como un D'Holbach, Lametrie, un Diderot, por ejemplo, que llegó a ser también ateo, más allá de que la posición deísta de un Voltaire, por ejemplo, y obviamente ya el ateísmo a partir y fundamentado de esa filosofía tan potente como puede ser la de Nietzsche, por ejemplo, nos ha llevado a reflexionar en torno, obviamente, a una crítica en torno a la existencia de Dios. Y yo creo que la crítica de Nietzsche es verdaderamente contundente, pero como está envuelta más o menos en el propio mito de Nietzsche, como que el espíritu de lo que él dice, que es un filósofo tan trascendente y tan importante, se ha quedado en un extracto del pensamiento, ¿no? De la gente en términos generales. No permea. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es tremendamente duro de romper. Pero mi ateísmo lo construyo más bien a partir de la fundamentación científica de la comprensión de la realidad. Obviamente yo no soy omnisciente ni nada por el estilo, pero en la teoría que estoy confeccionando encuentro que la idea de Dios es únicamente la simbolización de una forma de explicarse la realidad, ¿no? El hombre, del ser humano, no del hombre, perdón, sino del ser humano, que a partir del Paleolítico y durante el Mesolítico logran ya finalmente reunir pensamiento con lenguaje, por lo tanto logran constituir los primeros signos. Y entonces la idea de Dios y de cualquier cualquier creencia y de hecho de cualquier símbolo es no más que un fenómeno químico que sucede en el sistema límbico, pero que como nosotros simbolizamos, lo construimos precisamente como la noción de la explicación de la realidad. Porque yo sé que hay muchos ateos que son ateos, pero tienen una especie como que de discusión negativa con un antidios, ¿no? Con un antiente, algo así por el estilo. No, lo que yo postulo es de que cualquier idea de Dios, cualquier simbolización acerca de una idea trascendental,
no es más que la naturalización de un proceso biológico, químico, fisiológico que se fue gestando durante miles de años que nosotros no tenemos la capacidad de entender. Yo he visto, por ejemplo, en muchos colegas científicos sociales, ¿no? Humanistas, una reticencia con respecto a tratar de explicar al ser humano desde los orígenes, desde el Paleolítico. Y, por ejemplo, se encuentran también, obviamente, todos estos conceptos en los cuales, como arranque, se dice que la historia arranca a partir de que existe la escritura, ¿no? Negándonos, entonces, la posibilidad de extender la historia hacia el conocimiento del hombre prehistórico. En este caso, si nosotros rompemos con este paradigma, podríamos decir que la historia se extiende hasta el momento mismo en que se origina el Homo sapiens en este planeta, porque ya tenemos formas de entender su vida en este planeta, ¿no? Pero su vida en este planeta, que es algo que estaba diciendo en la última presentación del ensayo, su vida en este planeta es pura conciencia en un primer momento, nada de pensamiento. Y lenguaje. Pero el pensamiento se comienza a construir a partir de que el ser humano comienza a controlar la naturaleza, a partir de que en el Mesolítico se comienzan a dar, después del deshielo de la última gran glaciación, ¿no? En un proceso de los 2000 años. Estamos hablando de procesos larguísimos que no tenemos la menor forma de entender, pero que son importantísimos para entendernos, ¿no? En nuestro presente. Y entonces en 2000 años de deshielo, de tierras yermas y secas, comienza a florecer la vida en el Mesolítico. Eso va a llevar en 4000 años a la domesticación de animales y después de domesticación de plantas, y al mismo tiempo se va consolidando el pensamiento, así de plano. Y eso es algo muy bonito que dice Rousseau en su ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres, es que lo peor que le pudo haber sucedido al ser humano es cuando pensó. Porque desde el momento mismo en que pensó, dice Rousseau, tuvo alguien la idea de decir, esto es mío, y tuvieron otros, ¿no?, la facultad de creerle a ese. Obviamente esto es más complejo de lo que está diciendo Rousseau, pero también Rousseau lo está diciendo dentro de un contexto también bien complejo, y tiene toda la razón, porque desde el momento mismo en que el ser humano logró pensar, logró entonces esto que yo llamo la manía de hipostasiar dentro del ensayo, ¿no? Convertimos a cualquier cosa en un ente, ¿no?, trascendental que nos ayude a explicar la realidad. Y ahí nos quedamos. El Dios judeo-cristiano musulmán, que es exactamente el mismo, corresponde a esta lógica. Posiblemente habrá gente escéptica con respecto a la religión, pero ¿por qué se siguen conservando las religiones? Porque por sobre todas las cosas constituyen un poder, es un poder. Entonces posiblemente haya ateos dentro de las propias estructuras religiosas, claro, pero sostienen la creencia porque la creencia más que nada es poder. Yo no creo por creer, creo íntimamente en la creencia de un más allá, dicen, porque eso ayuda a salvaguardar la angustia de mi momento último, que es la muerte. Y entonces, el hecho de decir, ya voy a dejar de existir, es verdaderamente angustiante, ¿no? Lo decía Heidegger. Entonces, nos tenemos que preparar precisamente para hacia la única certidumbre que nosotros tenemos, que es la muerte. Pero como lo hemos simbolizado, y a la muerte la hemos convertido en una segunda cosa porque creemos que hay una vida en un más allá, entonces lo que es verdaderamente importante, que es la vida en esta tierra, la hemos convertido en sucedánea de unas decisiones para ganarnos la vida en un más allá, que nadie, obviamente, nos ha garantizado que existe, más que las letras escritas hace 3000 años en un libro. ¿Por qué creerle a letras que fueron escritas por sociedades de pastores de hace 3000 años? ¿No? Claro. Entonces yo digo que seguimos viviendo en un sistema neolítico del pensamiento desde el momento mismo en que seguimos creyendo en Dios y en dioses y simbolizamos todo. El capitalismo, que ha fetichizado todo, ¿no?, y lo ha convertido en comercio, obviamente el símbolo también es parte del comercio. Claro. Idolizamos todos. ¿Por qué idolizamos a los grandes quarterbacks del fútbol americano? ¿No? ¿Por qué idolizamos a los grandes guitarristas del rock? Sí, hay un saber hacer, por supuesto que sí, pero también los idolizamos porque se han convertido en símbolo, ¿no? Se han convertido en un símbolo y entonces se convierte en objeto de culto y de adoración. Esto que le criticaban los protestantes a los católicos, más bien es una crítica que se puede extender a toda la humanidad que fetichiza las cosas porque encuentra en las cosas una explicación y un más allá. Y eso históricamente nos hizo perder el sentido de lo que verdaderamente nos funda, la vida, así de sencillo.
Y desde el momento mismo en que nosotros constituimos esta forma de entender la realidad a través del sistema de creencias, también originamos al mismo tiempo, que es algo de lo que vamos a hablar en el próximo programa, pero lo adelantamos aquí contigo, al mismo tiempo esta prohibición de incesto, que es estudiada por Levi-Strauss, constituyen las bases del dispositivo humanidad, por la cual todo mundo cree, ¿no? Entonces, mi no creencia en Dios es una no creencia, es un ateísmo que se funda en los átomos, que se funda en el ADN, que se funda en el gen FOXP2, que es uno de los genes que permiten precisamente el desarrollo del lenguaje en el ser humano. Mi comprensión de la realidad pues trata de entenderse a partir de la comprensión de los propios elementos físicos, químicos, de la propia biología, porque ahí está la verdadera maravilla de la vida. Yo creo que Dios para mucha gente constituye una especie de metáfora y símbolo de la realidad. Yo creo que como ateo les puedo decir que no hay metáfora más bonita que entender que si nosotros tenemos conciencia y nosotros estamos hechos de las mismas cosas que está hecho el universo, nosotros, es la evidencia científica y objetiva de que nosotros somos la conciencia del universo. Somos la conciencia del universo, puesto que somos lo que estamos hechos de lo mismo que está el universo. Pero nos desviamos creyendo en dioses, cuando en realidad la única persona potente es el ser humano, la mujer y el hombre, para también comenzar a romper con estas ideas del patriarcado, porque yo creo que fíjate, esto está bien bonito, vivimos en el 2020 a 20 años del siglo XX, ¿no? Es un 20. Es como una especie de plataforma para entender ese pasado que es el siglo XX. Nosotros vivimos en el siglo XX, somos hijos del siglo XX, John, y sin embargo ya estamos en el XXI y podemos ya ahora sí tratar de entender al XX como un siglo crítico en todos los sentidos, pero que esta crisis no ha logrado romper con los atavismos que la humanidad carga desde siempre, cuando en realidad, si nosotros hacemos caso de la evolución, neuroplásticamente tendríamos que ser capaces para guiarnos ahora sí a lo que quería Spencer, una felicidad para todos, pero una felicidad consensuada en el conocimiento de la realidad a partir de la conciencia y del saber de que todos somos exactamente los mismos, pero desde siempre hemos sido trasegados por las divisiones de género, por las divisiones de identidad cultural, etcétera. Y entonces hay gente como un Cassirer, ¿no? Que dice que pues, el símbolo nos constituye, pues ya estamos lastrados por siempre y para siempre por esto, ¿no? O como Jung, con su teoría de los arquetipos, más o menos dice lo mismo. No, pero estas cosas se dicen antes del entendimiento de la ciencia. Para mí es muy importante el desarrollo de la ciencia a partir de los años 90 para acá, John, porque tanto en el aspecto de la física, ¿no? De la física cuántica, la física relativista, como el sentido, por ejemplo, de la comprensión del desarrollo del genoma humano y también a partir de los años 90 la comprensión, ahora sí muchísimo más científica, a partir de la antropología física del desarrollo de la humanización del ser humano. A partir de los años 90 tenemos muchos datos para poder tratar de cambiar los paradigmas de comprensión de la realidad, pero estamos lastrados, como dice Bourdieu, por el conatus. Lastramos y reproducimos las condiciones del mundo anterior, lo que me parece interesantísimo de esta noción de Bourdieu, en esta racionalidad inintencional, ¿no? Porque seguimos y marcamos las pautas de la cultura y las seguimos reproduciendo, pues porque no tenemos todavía la capacidad de entender que a partir de la conciencia podemos cambiar todo, pero como siempre debatimos en el nivel de las ideas, de la filosofía y todas esas cosas, que es el nivel donde los seres humanos matan a unos contra otros, tendríamos que subir el nivel hacia la comprensión de lo que es verdaderamente el ser humano, olvidarnos de que hay dioses y de que nosotros somos la única posibilidad de salvaguardar al propio ser humano. Y se acabó. Entonces, esa es mi explicación y ese es así como fundamento mi ateísmo. Hay muchas ideas que contestar aquí. Una de ellas es una crítica que suscribo a la institucionalización del concepto de Dios para la creación de religiones que simplemente limitan la libertad de los hombres de comprender su propia realidad. Hasta ahí estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, hay una crítica que no suscribo, pero que me parece interesante con respecto a lo que has dicho. Nos dices que este concepto de Dios
digamos, es una explicación simbólica de lo que desconocemos, pero no estará en este sentido, eso es lo que dice este argumento, la ciencia sustituyendo estos conceptos de la religión de la misma manera, porque la mayor parte de la gente no tenemos acceso al conocimiento profundo y de las diferentes disciplinas científicas, y tenemos que dar por sentada esa como una verdad total. Es decir, el concepto del Big Bang o de la teoría de cuerdas no lo conocen todos, y entonces los que sustentan o sustentamos nuestra creencia en la ciencia, también estamos creyendo como una especie de dogma lo que la ciencia nos dice. ¿Qué responderías a este argumento? Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Una de mis grandes críticas es precisamente este alejamiento de la ciencia. A mí, yo admiro, por ejemplo, al doctor Sachet Hayan, él es físico de la UNAM, y él escribe en esta colección de divulgación científica del Fondo de Cultura Económica. Y muchos de mi acercamiento a la física relativista, por ejemplo, se deben a él. Entonces, hay una difusión de la ciencia, pero el discurso científico en términos generales, y eso yo creo que es la gran crítica que se hace desde Paul Feyerabend, por ejemplo, ¿no? Es el hecho de que el discurso científico también se ha convertido en tan metafísico que obviamente al momento de bajar y de vulgarizar el conocimiento hacia el nivel del público en términos generales, se llegan únicamente como que las gotas del cascarón simbólico, ¿no? De la ciencia. Pero tendríamos que ser más atentos a lo que es la ciencia, pero eso depende, obviamente, y esto es fundamental, de esa primera gran frontera que tienen que pasar, por ejemplo, los niños para entender el simbolismo del mundo. ¿Para qué sirve el magisterio? En estas discusiones que he tenido con Gigi, bueno, y que Gigi, en estas críticas que hacemos Gigi y yo hacia el magisterio, por ejemplo, el magisterio tendría que encargarse de hacer entender el mundo simbólico a los niños que están llegando, pero no se logra. Ese tendría que ser precisamente el primer momento en el que el niño comenzara a comprender al mundo científicamente hablando. Pues para eso están los maestros, pero no lo logran. Y muchas veces en un país en donde se declara que la educación tiene que ser laica, en colegios, ya sean incluso, bueno, no tanto en institutos de educación pública, pero sí de educación privada, se van a misa, o algunos que pertenecen a alguna otra confesión religiosa también. ¿Por qué? Porque este propio discurso religioso es el que nos impide conocer, es el que nos impide llegar al conocimiento de la ciencia, porque aquí nadie tiene la capacidad de hacerle entender a un niño las maravillas de lo que es el mundo físicamente hablando, cuando ellos son los primeros científicos. Un niño es un científico inductivo por excelencia, y tú y yo lo sabemos bien, hemos sido papás, somos papás, hemos visto el proceso de crecimiento de nuestros hijos, y ellos ante todo son la conciencia que se va construyendo. Imagínate que le llega un profesor a los 6, 7, 8, 9 años y lo que le enseña son estampitas, representámenes, sin que en realidad se genere ningún conocimiento acá. Entonces, nosotros no tenemos y entendemos a la ciencia como también un discurso simbólico, cuasi metafísico, pues porque la educación ha fallado. Y entonces, ya cuando llegamos a estos niveles de adultez, pues está la frontera de los que somos nosotros, los científicos sociales, para tratar de hacer entender a nuestros alumnos, por ejemplo, que esa es la frontera donde nos toca afrontar, a nuestros alumnos, que la realidad se puede entender de otras formas, ¿no? Que van más allá de el creo en un solo Señor Jesucristo, una letanía que se recita desde el concilio de Nicea, por el amor de Dios, es impresionante. Efectivamente. Y por otro lado, el concepto de Dios, para otro argumento, no tanto en favor del concepto de la existencia de Dios, sino de la necesidad de Dios, diría que Dios mismo provee de explicaciones para lo trascendente, porque eso es inasible a nosotros. Incluso toda la filosofía idealista está basada en que nuestro mundo material es realmente una ilusión, y algunas teorías de la física cuántica parecen ir encaminadas a sostener ese argumento también, en donde nosotros somos nada más un reflejo de una realidad que es superior. Y entonces esta postura filosófica sostiene que Dios, más que existir, es necesario para poder darle orden
al conocimiento de la realidad, que es limitado porque nuestros sentidos pues nos limitan, como decía Kant. Y no solo nos limitan, sino que nos llegan a mentir. ¿Cuántas veces hemos percibido cosas que no están ahí y que damos por ciertas? Y entonces este argumento sostendría que la creencia en Dios es incluso necesaria, más allá de si Dios existe, porque nosotros somos, digamos, en el argumento agnóstico, pues incapaces de conocerlo. ¿Tú qué opinas sobre este Hay argumento? hay una discusión dentro de la filosofía que es obviamente la discusión en torno a los propios sentidos, ¿no? Y los sentidos ya son demeritados en la famosa metáfora de la caverna, ¿no? Del libro sexto de la República de Platón. Ahí se habla precisamente de que los sentidos, y estoy completamente de acuerdo contigo, nos engañan. Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero la discusión, por ejemplo, es esta, ¿no? Yo digo que la realidad la veo yo porque pues, mis sentidos me están haciendo ver la realidad. Ese es uno de los argumentos que se manejan con respecto a los sentidos. Y uno puede decir, bueno, eso es lo que tú percibiste, ¿no? Pero lo que tú percibiste no es la única forma de percepción del fenómeno. Existen muchas percepciones exactamente que no son únicamente la tuya. Ten la facultad de entender que hay otras formas de entender al propio fenómeno, ¿no? Eso es lo que decía Husserl, por ejemplo, y el chiste de la fenomenología es ese. La intencionalidad de la conciencia a la hora de entender un fenómeno, pues implica que ese fenómeno no es unívoco para todos, ¿no? Sino que cada quien le va a dar un sentido, obviamente, al propio fenómeno desde la propia intencionalidad que tiene cada uno desde su conciencia, ¿sí? Y entonces se entiende que lo que está más allá de los sentidos es lo que es real. Yo estoy de acuerdo, pero lo que pasa es de que más bien este argumento es una especie de espada de Damocles porque genera problemas hacia ambos lados. Por ejemplo, nuestros sentidos son tan limitados que nosotros no podemos sentir que estamos viajando alrededor del espacio, alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. No lo podemos percibir. Y sin embargo, gracias a la ciencia, podemos entender que nosotros como seres que estamos dentro de este planeta estamos viajando a 30 kilómetros por segundo. Entonces es un conocimiento que está más allá de nuestros sentidos. Yo estoy completamente de acuerdo. En una ocasión, yo platicando muy presumidamente con mi tía acerca de cómo viajaba una bala de cañón disparada por el Bismarck, que viajaba cuál es la velocidad inicial de 800 y tantos kilómetros por hora. Me estaba escuchando un señor, un campesino, y me dijo, pues no es cierto, señor, porque la máxima velocidad que he alcanzado yo en mi camioneta es de 180 kilómetros, así que no puede haber nada más rápido que eso. Qué interesante. Esa era la noción del señor del mundo, ¿no? No tiene por qué saber la otra y estaba en su derecho, por supuesto, de decir la máxima velocidad es esa, porque esos son los datos que le está proporcionando su vida experiencial, ¿no? Su empiria, la experiencia, pues. Pero entonces resulta que, ¿dónde vamos a poner la balanza de qué es lo que nos proporciona como verdadero el conocimiento perceptual y qué es lo que nos proporciona verdaderamente el conocimiento ya abstracto, que nos permite entender ya la realidad de una forma más completa, más allá de nuestros sentidos? Ahí la trampa está en que idealizamos todo. Por ejemplo, tú estabas diciendo, puede existir esta forma virtual de entender la realidad, que es la de entender que esto que vivimos nosotros es una virtualidad y que somos una sombra de una experiencia, o que somos una realidad alterna según teorías físicas contemporáneas. Pero con respecto al argumento religioso, ese ya está gastado. Con respecto al argumento científico, funciona como hipótesis y habrá que comprobarla. Entonces no estamos hablando del mismo estatus de argumento, porque el estatus del argumento religioso siempre se va a fundar sobre un silogismo que se construye a partir de Aristóteles, que se cree que define la lógica de la realidad y que el entender la realidad se funda a partir de definiciones, ¿no? De primera y segunda proposición para dar como respuesta una conclusión. No. Cuando se habla, por ejemplo, de que podríamos ser nosotros una realidad alterna de otra realidad física, eso es una hipótesis y eso está por descubrirse. Si alguien lo toma como una verdad, eso yo creo que no es lo correcto, porque se debería de tomar más bien como una hipótesis, ¿no? Porque mientras mis sentidos me digan que esto es real y mis sentidos me digan que no hay Dios, la otra, la de la física, es una hipótesis. Vamos a demostrarla.
Claro. ¿Y qué opinas del argumento más común, que también es un argumento que se ha esgrimido desde tiempos presocráticos, nada que ver con el mundo judío-cristiano, y que finalmente también es parte de las 5 o 7 vías de Tomás de Aquino, según se quiera interpretar, y que es el argumento del diseño inteligente? La complejidad del mundo tuvo que haber tenido un diseño, o más bien, ¿cuál sería el argumento que daría lógica a esta complejidad del mundo desde la postura no creyente, desde la postura atea? Sí, mira, yo creo todos estos esquemas descansan sobre el entendido de que tenemos que entender racionalmente el mundo. Entonces, por ejemplo, ya últimamente sabemos que el sistema solar va más allá de Plutón, ¿no? Hay una serie de la nube de Oort y todas estas cosas, y hay una serie de, ¿no?, de astros que están también flotando alrededor del Sol y que también implican una serie de relaciones gravitacionales con el resto de los planetas y con la propia Tierra, etcétera, etcétera. Y es un descubrimiento completamente nuevo que no logra romper con ese esquema de entender a la Tierra dándole vueltas al Sol. Así como en la época de Copérnico se entendía que la Tierra era el centro del universo, y entonces Copérnico dice, no, el Sol es el centro del universo. En la actualidad, gracias al mundo de los representantes, no entendemos realmente un esquema verdadero de cómo funciona el sistema solar. Igualmente ocurre con la vida. Puede ser que, obviamente, hay un diseño inteligentísimo. Yo soy el primer admirador de las estructuras elementales que conforman la vida en todos los sentidos, pero también es un hecho de que todo esto que nosotros somos nos descomponemos tremendamente fácil, y como sujetos orgánicos estamos destinados a lo que está destinado físicamente todo objeto material en este mundo: a perecer y a desaparecer, ¿no? O a transformar nuestras moléculas en otra cosa para reintegrarnos en la marcha del universo en otras formas. Pero el hecho de creer que hay un esquema inteligente porque fue creado por alguien, no lo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay millones de años que arrancan precisamente de una primera célula que nos lleva hasta el resultado actual. Entonces el proceso es larguísimo, tan largo que nos parece incomprensible, y como nos parece incomprensible, ¡pum!, le tenemos que poner un símbolo para poderlo entonces, racionalizar y meterlo en nuestra mente angustiada. O inteligencia, soledad en llamas, decía Gorostiza, ¿no? Esta angustia que tenemos del existir, bueno, pues vamos a controlarla con un símbolo que me tranquilice. Entonces, para ti ese Dios es este símbolo que logra la calma. Pero algo me lleva a preguntarte sobre muchas cosas que has dicho, más bien a título personal. Tú eres historiador, pero evidentemente me estás dando argumentos de diferentes disciplinas. Nada que ver con lo que estamos diciendo, nada más una pequeña opinión tuya sobre cómo construir conocimiento para los que están en formación. Muchos de los que van a ver estos contenidos seguramente están en su proceso de formación en las ciencias sociales o en las ciencias llamadas duras por el positivismo. Y a lo mejor a mí me parecería bien interesante hablar sobre esta posición holística que tú tienes del conocimiento, en donde no nada más estás fundamentando en la historia. Perdón por salirme de tema, pero me pareció bien interesante andar buscando en diferentes disciplinas argumentos para complementar lo que estabas diciendo. ¿Cuál es tu postura acerca del conocimiento y esta actitud holística que tú tienes ante tu proceso a través del cual estás explicándonos con una filosofía de la historia, la realidad del ser humano? Mira, yo soy historiador, siempre lo voy a hacer, amo la historia y amo dar clases de historia, ¿no? Y todas estas disciplinas me han complementado en mi ser historiador, pero por sobre todas las cosas yo soy historiador, amo la historia. Y una de las cosas, por ejemplo, algo que ocurrió en los años 90, me acuerdo perfectamente bien, ya estando aquí en San Luis Potosí, porque yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en los años 80, ¿no? Es otro mundo, es otra época completamente distinta. Y en los 90, pues viene este gran golpe que viene a partir de bastante tardíamente, desde mi punto de vista, de la deconstrucción, la crítica postestructuralista, ¿no? El giro lingüístico, la comprensión del giro lingüístico. En la época en la que yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, no se hablaba nada de esto, ¿no? La posición más cercana, por ejemplo, a un entendimiento del giro lingüístico era el historicismo de O'Gorman, más o menos, ¿no? Porque se construye a partir de la hermenéutica alemana
de la presencia de un Heidegger, ¿no? A partir de José Gauss y de la presencia de José Gauss aquí en México, ¿no? Y que se refleja en la obra de Uno Gorman. Pero en los años 90, ya estando aquí en San Luis Potosí, es cuando llega Paul Ricoeur y Hayden White, por sobre todas las cosas, que dicen que la historia se convierte en un discurso y que la historia es nada más un discurso. Yo que sé efectivamente que nosotros somos puro presente y que el presente es lo que nos constituye, esta forma de entender el pasado me parece completamente errónea, porque yo entiendo al pasado, y no solamente al pasado, esta definición que Mark Bloch tiene del entender al ser humano social a través del tiempo, no el pasado, el tiempo, porque el tiempo es la propia estructura, el ámbito que nos constituye, que nos hace ser vivos junto con las generaciones precedentes, porque esas generaciones precedentes hicieron al mundo tal como nosotros lo hemos recibido. Entonces nosotros no estamos exentos de la historia, estamos constituidos por la historia. Tenía toda la razón Ortega y Gasset, no tengo naturaleza, tengo historia, y es cierto, y a nivel de la humanidad somos historia. Todo lo que nos constituye ha sido constituido a través del tiempo y con los significados que se ha constituido en el tiempo desde atrás. Y nosotros los asumimos, ¿no? Los asumimos de una forma ciega, como si entendiéramos que ese es el destino, es lo que dice Bourdieu, ¿no? A partir del concepto de conatus. Pero en realidad, la historia que nos constituye, si la entendemos precisamente como esta forma viva de entender la realidad, entonces nosotros podemos modificar nuestro presente para caminar hacia el futuro. Y entonces entiendo, no solamente, sí entiendo esta fantasía que tiene Dilthey, Wilhelm Dilthey, de la empatía con el ser humano precedente o con el otro, ¿no? Así en términos generales, con la otredad. Esta crítica que decía Weber, ¿no? La fantasía endopática, refiriéndose a Dilthey, tiene toda la razón la crítica de Weber, pero no la tiene el sentido de que el ser humano somos todos nosotros, ¿no? Y a mí me cae tremendamente gordo, por ejemplo, muy gordo, ver que una serie que a mí me vio la cara de pendejo, perdón por decirlo de esta manera, que fue Game of Thrones, se represente a la gente muriendo así como masa, ¿no? Pum, 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 pum. Y en realidad es como una especie de muestra de desprecio hacia la vida humana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver violencia a través de los medios masivos de comunicación, de la televisión, y no debe de ser esto posible. No es que yo me constituya o diga que exista una especie de inquisición de cuáles deben de ser los contenidos, pero sí debe de existir una responsabilidad para saber cómo emitir contenidos que traten de mostrar la violencia histórica, en este caso de una novela pseudohistórica como puede ser Game of Thrones. Entonces, como el mundo de la representación nos constituye, el mundo de la representación es el mundo de la historia, y el mundo de la representación es un ente vivo que nos constituye en el presente. Entonces, sí, la historia podrá ser discurso, ¿no? Podrá entenderse como discurso, pero finalmente la historia es experiencia humana expresada simbólicamente a través de los referentes materiales que han llegado hasta nosotros. Muy interesante. Y ya para ir dándole cierre a esta entrevista, ya que has estado reflexionando desde el dispositivo Humanidad y sobre todo desde el ensayo, que reiteramos, vayan a verlo, ahí Carlos profundiza sobre estos y muchos otros temas de una manera mucho más extensa para que ustedes puedan entender todos estos conceptos que aquí ha vertido. Pero me gustaría, ¿qué crees que represente este pequeño parteaguas en el que estamos viviendo y la razón por la cual estamos en comunicación en vía virtual en vez de estar compartiendo un abrazo, que es la pandemia que vivimos? ¿Qué es lo que puede representar para la humanidad esta coyuntura? Yo creo que hay una doble coyuntura porque la alerta sanitaria vino a sobreponerse sobre un evento tremendamente importante como pudo haber sido el 8 y el 9 de marzo, ¿no? Yo creo que son dos eventos que se tienen que entender como parteaguas, ¿no? Porque tenemos que reflexionarnos, aquellas gentes que lo pueden hacer como género y como humanidad, pero al mismo tiempo están obviamente todas las condiciones que nos están rodeando, ¿no? Resulta ser que la economía va a comenzar a entrar en crisis debido a este encierro, pero es una economía en crisis de una economía globalizada posiblemente.
cosa que beneficia a todos aquellos adoradores del capitalismo clásico keynesiano, como un Trump, en donde la humanidad tenga que dar una vuelta atrás y tenga que volver hacia una especie de capitalismo muchísimo más regional que el globalizado. Pero esas condiciones económicas que van a ser duras, ¿no? Para mucha gente se está quedando sin empleo, pues van a comenzar a alzar presión dentro de los gobiernos y dentro de los estados. Yo creo que no tenemos ahorita la capacidad de reflexionar, sino de más bien de tratar de apuntar en qué dirección van a ir los acontecimientos, ¿no? Porque esto no ha acabado, no hay absolutamente alguna posibilidad de entender cómo va a terminar esto, porque estamos en una fase 3, estamos esperando que se disparen los contagios y las hospitalizaciones, las camas están llenas, de pronto en un momento dado la infraestructura hospitalaria, sanitaria del país posiblemente se vea desbordada y entonces se comiencen a generar problemas. En el nivel doméstico, el encierro significa violencia. Niños que son violentados por papás porque tienen que hacer tareas, que les ponen de una manera absurda los profesores. Y lo peor de todo, violencia familiar, violencia contra las niñas, contra las mujeres. Seguimos viendo feminicidios, no se ha parado el fenómeno. Entonces, yo creo que es una olla express. Estamos dentro de una olla express y se necesita una válvula de escape que le dé salida. Yo creo que ahorita estamos aguantando porque el capitalismo nos crió como seres, ¿no? Que vivimos y estamos acostumbrados a vivir en nuestros pequeños espacios cuadrados, ¿no? En lugar de lanzarnos hacia el campo. Vivimos aquí y hasta ahorita los servicios funcionan mientras tú puedas pagar, ¿no? Agua, luz, gas, que son los primordiales, y obviamente esto de la comunicación a través del internet es un servicio necesario ya, desde luego. Sí, efectivamente se podrán tener los recursos para en un momento dado seguir pagando los servicios, pero en un momento dado se van a dejar de pagar. ¿Qué va a pasar con los servicios? Se van a tener que cerrar. ¿Qué va a pasar con los deudores? Se les va a amortizar la deuda, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que estar siendo tomadas en cuenta al momento de también generar una reflexión, porque la reflexión tiene que estar tomando en cuenta todas las condiciones socioeconómicas por las cuales estamos pasando en esta verdadera coyuntura histórica. No creo que tengamos palabras de solución, sino que tenemos que más bien aplicarnos a hacer prácticas, ¿no? Programas, pragmatización de la acción para poder resolver, ¿no? De manera eficaz conflictos que se nos puedan presentar por estas circunstancias que se han dado en el presente, ¿no? Yo digo, somos privilegiados de vivir un acontecimiento histórico de esta magnitud, Millón, ¿no? Sí. Pero también estamos viendo una aceleración y al mismo tiempo como una especie de freno en el presente del mundo, ¿no? Seguimos viviendo en un presente. Yo no veo que haya cara hacia un futuro, sino que las condiciones del presente ya se están replicando y repetimos el presente y replicamos el presente y replicamos el presente y replicamos el presente, porque no tenemos capacidad ya de ver hacia un futuro, estamos como que atorados. Hemos llegado a nuestro horizonte de eventos, quizá como dicen los físicos, exactamente, a menos, y estas coyunturas sirven precisamente como formas para que, ¡pum!, la humanidad en un momento dado camine hacia otro lado, claro. Y justamente eso me da pie lo que estás reflexionando a la pregunta que voy a repetir a todos los que estén en este programa para cerrar. Siempre voy a cerrar con esta pregunta. ¿Tú qué futuro ves en la humanidad? ¿Qué futuro ves para nuestros hijos? ¿Qué futuro ves para las próximas generaciones? ¿Tú cómo observas el futuro? Justamente porque estamos contenidos en un presente perpetuo que parece postergar la posibilidad de pasar a otro punto, como que esta coyuntura de la modernidad tiene un tope muy alto que no hemos aprendido a brincar. ¿Tú cómo ves un posible futuro, tal vez después de ese tope o perpetuando este marasmo en el que vivimos por mucho tiempo? No sé, dime. Yo veo que en términos generales, ¿no? Si somos atentos a estas noticias acerca del mundo, los recursos se agotan, las necesidades crecen, la población crece y los recursos cada vez van disminuyendo más, ¿no? Posiblemente veamos si efectivamente enfrentamientos, guerras por el agua en el futuro,
puesto que se está convirtiendo en un recurso esencial y se va disminuyendo, ¿no? De forma paulatina sin que haya solución de reproducción de los mantos acuíferos, por ejemplo, ¿no? Si no le damos, si no hacemos algo en este momento dentro de la sociedad, vamos a ver que la violencia doméstica, ¡pum!, va a crecer exponencialmente si no se le pone un alto. Hay quienes toman, por ejemplo, el desarrollo de los movimientos feministas como una especie de declaración de guerra hacia los hombres, ¿no? Y hay posturas tremendamente radicales que hablan de una guerra de mujeres contra hombres, ¿no? ¿En qué clase de mundo estamos viviendo para que se estén pensando al nivel de las ideas este tipo de cosas tan absurdas? Y mis hijos y tus hijos, ¿no? Están pequeños. ¿Qué mundo les vamos a entregar? El mundo que les vamos a entregar tiene que ser cambiado en este preciso instante si quiere caminar en un sentido mejor, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es criticar nuestros símbolos, posiblemente rechazarlos y asumir con una forma más racional la vida, pero para eso hace falta una concientización, y la concientización arranca con la educación, y la educación arranca en casa y continúa en la escuela. Es todo un círculo, es todo un círculo. ¿Dónde comenzamos la acción para comenzar a generar el cambio de todo eso? Desde el punto de vista de la política, cuando en la política todo el mundo se grita y se escupe y se odia, ahí hay alguien racional que puede decir, bueno, basta, vamos a parar de pelearnos y vamos a construir algo. No, nadie tiene los ánimos para conversar, porque todo el mundo asume su posición de trinchera ideológica y se pone a disparar palabras, ¿no? E insultos de forma alegre. Yo he sido partícipe de eso, y cuánto me arrepiento de haber asumido ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, tratemos de generar cambios. Esto yo creo, si alguien nos escucha, posiblemente nos critiquen, pero si se presta para que se pueda reflexionar lo que hemos platicado hoy, estaremos dando un pasito hacia adelante, porque toda acción arranca a partir de una reflexión. Es cierto lo que decía Descartes: para poder construir un nuevo conocimiento tengo que tener y generar ideas claras y distintas que me permitan entender mejor la realidad y pragmatizarla, como dicen los pragmáticos norteamericanos, en la búsqueda de algo lo mejor para el ser humano en general, dejarnos de ideologías y entendernos que todos somos lo mismo, seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, todos somos seres humanos y todos tenemos el derecho a vivir en paz. Fuera de ideologías, fuera de discursos políticos y de todo mundo, asumamos nuestra humanidad desde posturas más sencillas y más humildes. Claro. Hombre, qué bonito mensaje. Ojalá que quien nos esté escuchando pueda compartir. Si tienen que opinar algo, ahí abajo hay espacio para que comenten. Vamos a estar leyendo y vamos a estar atentos a sus comentarios. Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Tengo 40,000 cosas más que preguntarte. Seguramente te voy a volver a invitar en otro momento. Con todo gusto. Hoy hablamos un poco sobre el concepto de Dios y el fundamento a través del cual Carlos sustenta su ateísmo, y hablamos también de unas cuantas cositas más. Agradezco mucho al maestro Tapia. Yo sé que tú, que lo estás viendo, lo admiras, porque es un hombre que nosotros hemos admirado por muchos años por su conocimiento y también su capacidad de generar estos vínculos que uno no espera, que varias veces me sorprendiste en esta charla, como que no sabía que ibas a llegar hasta allá desde este punto, y eso es muy rico, y qué bueno que muchos de tus alumnos hemos podido aprender esa actitud de pensar fuera de la caja, como diría cierta postura. Y bueno, te agradezco por estar aquí, Carlitos. Muchísimas gracias, John. Yo te agradezco mucho la invitación. Ya sabes, soy materia dispuesta y cuando quieras podemos seguir conversando. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, y pues así lo haremos, Carlitos. Bueno, pues nos despedimos hasta ahora. Aquí esto se llama Bagatelas. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas maravillosas que se hacen en el YouTube. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista que hemos tenido con el maestro Carlos Tapia Alvarado, un historiador holístico que ha reflexionado sobre la historia humana en una filosofía de la historia que él denomina el ensayo, y que está difundiendo a través de un canal de YouTube que les dejamos aquí para que se suscriban a él, para que lo vean, para que lo escuchen. Valdrá la pena escuchar sus reflexiones.
Y no queda más que despedirnos agradeciéndoles la atención a este segundo programa de Bagatelas, un lugar en donde todas las ideas son bienvenidas. Les pedimos que lo compartan con más gente para que cada vez seamos más en esta experiencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y recuerden, no se excedan, muchachos.